Buen día, hoy le vamos a hablar sobre el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Esto se basa en el Decreto Ley 2811 de 1974. A nosotros nos correspondió los artículos 49 al 97. Tenemos tres partes, la parte 1, la 2 y la 3, en lo cual los integrantes son José Daniel Chávez, Andrés Pérez y quien les habla, Lizeth Liney Ochoa Martínez. A continuación tenemos la parte 1, normas comunes, en la cual tenemos 4 títulos. En el título 4 habla sobre las prioridades, el cual tenemos el artículo 49. Nos dice las prioridades referentes a los diversos usos y otorgamiento de permisos, concesiones o autorizaciones sobre el mismo recurso serán señaladas previamente con caracteres generales o para cada región del país. Tenemos el título 5 de los modos de adquirir derechos a usar los recursos naturales renovables de uso público, en el cual tenemos 4 capítulos. Tenemos el capítulo 1, disposiciones generales, artículo 50, que habla sobre las condiciones en las que puede adquirir por las particulares el derecho a usar los recursos naturales renovables de dominio público. Artículo 51, el derecho de usar los recursos naturales renovables puede ser adquirido para el Ministerio de la Ley, permiso, concesión o asociación. Artículo 52. Los particulares pueden solicitar el otorgamiento del uso de cualquier recurso natural renovable de dominio público. Tenemos el capítulo 2, uso por Ministerio de la Ley, en el cual tenemos el artículo 53, el cual nos habla sobre que todos los habitantes del territorio nacional, sin que necesiten permiso, tienen derecho de usar gratuitamente y sin exclusividad los recursos naturales de dominio público. En el capítulo 3 nos habla sobre los permisos, en el cual tenemos el artículo 54, que dice que podrá concederse permiso para el uso temporal de las partes delimitadas de los recursos naturales renovables de dominio público. Artículo 55. La duración de los permisos será fijada de acuerdo con la naturaleza del recurso, de su disponibilidad, de la necesidad y de restricciones, limitaciones por su conservación. Artículo 56. Podrá otorgarse permiso para los estudios de recursos naturales cuyo propósito sea proyectos o proyectar obras de trabajo para su futuro aprovechamiento. Artículo 57. Los titulares de los permisos a que se refieren el artículo anterior podrá tomarse muestras de los recursos naturales sobre los cuales puede verse el permiso. Artículo 58. Mientras se encuentre vigente un permiso de estudio, no podrá concederse otro de la misma naturaleza. Capítulo 4 habla sobre las concesiones, en los cuales tenemos el artículo 56, el cual nos dice que la concesión se otorgará en los casos expresamente previos por la ley. Artículo 60. La duración de la concesión será fijada teniendo en cuenta la naturaleza y duración de las actividades económicas para cuyo ejercicio se otorga. Artículo 61. En su caso, la resolución o el contrato de concesión deberá contener las regulaciones por lo menos de 8 puntos. Artículo 62. Serán causales generales de caducidad las siguientes, aparte de las demás completadas en la ley. Artículo 63. La declaración de caducidad se hará sin que previamente se le dará interesados a la oportunidad de ser oídos o descargos. A continuación seguimos con el título 6, el cual se comprende en dos capítulos. El título 6 nos habla sobre el registro, censo y representación de los objetos materiales del derecho sobre recursos naturales renovables. Capítulo 1 de registro, censo. Tenemos el artículo 64, que nos habla sobre la concesión, autorizaciones y permisos para uso de recursos naturales de dominio público serán inscritos en el registro discriminado y pormenorizado de ser llevará al efecto. Artículo 65. Será el censo de las aguas y bosques en predios de propiedad privada. Capítulo 2, artículo 66. Serán
Organizarán servicios de representación cartográfica de los objetos sobre los cuales recaigan los derechos determinados en el capítulo presente. Título 7. Restricciones y limitaciones al dominio privado y al uso de los recursos naturales renovables de interés social o utilidad pública, capítulo 1 y capítulo 2. Capítulo 1, artículo 67, tenemos de oficio o petición de cualquier particular interesado, se impondrá limitaciones de dominio o servidumbre sobre inmuebles de propiedad privada. Artículo 68, el titular de permisos de uso de recursos naturales renovables de dominio público estará obligado a soportar sin indemnización las limitaciones, servidumbre y demás restricciones sobre los bienes. Capítulo 2. La adquisición de bienes para defensa de recursos naturales. Artículo 69. Se podrán adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público que se requieran, pero con 8 fines. Artículo 60. Para los servicios de captación, almacenamiento y tratamiento de las aguas que se abastecen a una población y para el servicio de las plantas de tratamiento de aguas negras. Artículo 71. Para los efectos del inciso tercer artículo 30 de la Constitución Nacional, declarense de utilidad pública e interés social los fines especificados en los dos artículos inmediatamente anteriores. Artículo 72. Las normas del presente capítulo no se aplican a la adquisición de tierras y mejoras que para el cumplimiento de sus programas de adelante Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Parte 2. De la atmósfera y el espacio aéreo. Artículo 73. Corresponde al gobierno mantener la atmósfera en condiciones que no causen molestia o daños e interfieran en el desarrollo normal de la vida humana, animal o vegetal y de los recursos naturales renovables. Artículo 74. Se prohibirá, restringirá o condicionará la descarga en la atmósfera de polvo, vapores, gases, humo, emanaciones y en general de la sustancia de cualquier naturaleza que pueda causar enfermedad, daños o molestia a la comunidad y a sus integrantes. Artículo 76. Por medio del programa educativo se ilustrará a la población sobre los efectos nocivos de las quemas para el desmonte o limpieza de terrenos y representará asistencia técnica para su representación por otros medios. Artículo 75. Para prevenir la contaminación atmosférica se dictarán disposiciones concernientes. Parte 3, título 1, disposiciones generales, capítulo 1 y capítulo 2. Capítulo 1, artículo 77. La disposición de esta parte regularán el aprovechamiento de las aguas no marítimas en todos sus estados y formas. Artículo 78. La concepción de las meteóricas y de las subterráneas, las demás se considerarán aguas superficiales y pueden ser detenidas cuando estas acumuladas en inmóviles en depósitos naturales o artificiales. Artículo 79. Son aguas minerales y medicinales las que contienen en disolución sustancias útiles para la industria o la medicina. Capítulo 2. El dominio de las aguas y sus cauces. En el artículo 80, sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescindibles. En el artículo 81, de acuerdo con el artículo 677 del Código Civil, se entienden de que el agua nace y muere en una heredad cuando brota naturalmente a superficie y se evapora o desaparece bajo la superficie de la misma heredad. Artículo 82. El dominio privado de las aguas se extingue por la ley por no utilizarlas durante 3 años continuos a partir de la vigencia del Código. Esto se basa en el decreto 1541 de 1978. En el artículo 83, salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescindibles del Estado. En el artículo 84, la adjudicación de un baldío no comprende la propiedad de aguas, cauces, ni la de los bienes a que se refiere el artículo anterior, pertenece al dominio público. En el artículo 85, salvo a los derechos adquiridos, la nación se reserva la prioridad de aguas minerales y termales y su aprovechamiento se hará según lo establezca el reglamento. Parte 3. Seguimos con la parte 3 de las aguas marítimas, con el título 2, de los modos de adquirir derecho a los usos de las aguas, capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 1, por ministerio de la ley, en el artículo 86, todas las aguas tienen derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer sus necesidades elementales, las de sus familias y las de sus animales, siempre que con ello no cause perjuicios a terceros. En el artículo 87, por ministerio de la ley, se podrá usar usos de aguas de dominio privado para el consumo doméstico exclusivamente.
En el capítulo 2 de las concepciones tenemos 4 secciones. En la sección 1, exigibilidad y duración. En el artículo 88, salvo las disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. En el artículo 89, las concesiones de un aprovechamiento de agua estarán sujetas a las disponibilidades del recurso y a la necesidad de que impongan el objeto para cual se destina. En la sección 2 nos habla sobre la prelación en el otorgamiento. En el artículo 90, la prelación para otorgar concesiones de agua se sujetará a las disposiciones de este código. En el artículo 91, en caso de escasez, de sequía u otros semejantes previamente determinados y mientras sus existan, se podrá variar cantidad de agua que puede suministrarse y el orden establecido para hacerlo. En la sección 3, características y condiciones. En el artículo 92, para poder otorgarla, toda concesión de agua estará sujeta a condiciones especiales previamente determinadas para defender las aguas, lograr su conveniente utilización. En el artículo 93, las concesiones otorgadas no serán obstáculos para que otras posterioridades a ella se reglamenten a la distribución de las aguas de manera general para una misma corriente o derivación. En el artículo 94, cuando el concesionario requiera variar condiciones de una concesión, deberá obtener previamente la aprobación del concedente. En el artículo 95, previa autorización, el concesionario puede traspasar total o parcialmente el derecho que se le haya concedido. En la sección número 4, en el artículo 96, el dueño o el poseedor de predio o industria podrá solicitar concesiones de agua. También podrá hacerlo el tenedor a nombre del propietario o el poseedor. En el artículo 97, para que pueda hacerse uso de una concesión se requiere: A. Suscripción en el registro. B. La aprobación de las obras hidráulicas para el servicio de la concesión. Muchas